la diferencia entre dones y talentos? Bueno, en términos generales uno pudiera decir que es similar, ¿ya? Porque los dones son dados por Dios. Y la figura talentos aparece en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, donde se toma como el que da los dones o los talentos es el Señor. Y lo hace visible a través de un recurso que tiene un precio, ¿ya? El cual la persona está llamado a producir. Pero de todas maneras el individuo lo recibe y se entiende que todo lo que sean dádivas se entiende como dones. Algo Dios me ha dado. Y el capítulo 25, hablando de la parábola de los dones, pues muestra eso. Pero es importante que las personas comprendan que cuando la Biblia habla directamente de dones, establezcan la diferencia de cuáles son los dones dados por el Espíritu Santo y cuáles son esos dones naturales o talentos que las personas, cuando hacen su aparición en el escenario humano, vienen con ellos. Por eso el capítulo 68, el verso 18 del libro de los Salmos, dice que él subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Entonces, es ahí donde uno tiene que establecer las diferencias. Porque una cosa son los dones o talentos naturales, ejemplo, el de la música, el del dibujo, el de las matemáticas, el de una voz melodiosa. A la mayoría de los seres humanos nos agrada cantar, ¿verdad? Sí. Por alegría, por tristeza, por amor, por decepción, en fin. Sin embargo, entre todos ellos hay unos que cantan bastante desagradable, digamos así, desafinados, desmedidos. Sin embargo, hay otros que sin haber ido a la academia, sin haber estudiado técnica vocal, resultan ser unos excelentes cantantes. Igual ocurre con los músicos. Uno se queda sorprendido cómo niños de 4 o 5 años tocan una batería a perfección, manejan un instrumento como una guitarra o un piano. Y uno dice, en tan poquito tiempo, y ya él sabe cómo fue. Sencillo, es un talento o un don natural que Dios le ha dado. Pero cuando hablamos de los dones espirituales, para ellos sí se requiere la intervención del Espíritu Santo. Que lo primero que hace en el hombre es convencerlo de su condición pecaminosa y llevarlo a una verdadera conversión a Dios. Y una vez que éste le ha creído a Dios, se ha convertido, se ha bautizado y Dios lo ha llenado de su Espíritu Santo, entonces aparecen dones espirituales. Y adicionalmente a eso aparecen también, ¿qué? Ministerios. Los dones espirituales los puedes leer en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12. Los ministerios, que también son dones porque se reciben de Dios, pues aparecen en Efesios 4, 5. Y el don más importante, que es el de la salvación, usted lo encuentra en Efesios capítulo 2, el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces hay que establecer las diferencias en el sentido de aquello que llamamos talentos o dones naturales con relación a lo que son dones espirituales. Una persona para tocar un instrumento no necesita ser bautizado en el nombre de Jesucristo ni haber sido lleno del Espíritu Santo. Una persona para hacer un excelente dibujo no necesita haber sido bautizado ni ser lleno del Espíritu Santo. Una persona para manejar las matemáticas a perfección no necesita, porque son dones que vienen con la persona. Lo recibió de Dios desde que viene, desde que nace. Pero los dones espirituales
van a aparecer después de que las personas se conviertan a Dios, obedezcan al Evangelio, se bauticen y entonces sean llenos del Espíritu Santo. Ahí sí van a comenzar a aflorar no solamente los dones, sino los ministerios, como también el fruto del